Hola, nosotros somos estudiantes de la clase de Seminario de Investigación y vamos a presentar nuestro estudio de investigación. Por título lleva Efectividad de la terapia farmacológica utilizada contra el virus del COVID-19 en el Hospital Escuela Universitario en la zona de Tegucigalpa, Honduras, en los periodos de marzo del 2020 hasta la actualidad, marzo 2022. Para comenzar, voy a dar una introducción de lo que es nuestro estudio. Pues en Honduras, el 15 de marzo del 2020 se emitió la alerta en el país y se declaró inicialmente con cuarentena por 28 días para evitar que la propagación del COVID-19 en el territorio. De manera rápida, el virus se propagó a nivel nacional y se declaró emergencia sanitaria. La investigación consiste en un estudio detallado sobre la efectividad del tratamiento contra el COVID-19 utilizado dentro del Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa, Honduras, durante el periodo 2020 al 2022. El planteamiento del problema. Bueno, Honduras es un país centroamericano que cuenta con una tasa de contagio de COVID-19 de 410,000 hasta la fecha 23 de febrero del 2022. La FDA ha aprobado una serie de fármacos o tratamiento para el uso contra el COVID-19. Honduras presentaba una tasa de incidencia de aproximadamente 627 casos con un total de 59 fallecidos. El 11 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud de Honduras comunicó a la población hondureña la aparición del primer caso por COVID-19 en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Conforme pasan los días, el nivel de contagio refleja una tendencia hacia el alza del problema. La metodología que empleamos, bueno, por la hipótesis que nos planteamos es los fármacos utilizados para el tratamiento del virus del COVID-19 influyen en la lenta recuperación del paciente debido a su efectividad en la terapia farmacológica. Luego, el estudio realizado se hizo de acuerdo a dos tipos y diseño. El primero es mixto, observacional, transversal, descriptivo, dado que el estudio se lleva a cabo de manera tanto cualitativa como cuantitativa y se realiza por medio de la observación con el alcance exploratorio de inicio y descriptivo al final, y es transversal ya que la unidad de análisis es estudiada una única vez de acuerdo a la necesidad de la información. El segundo es mixto, observacional, longitudinal, descriptivo. Al igual que el primero, pues cuenta con los puntos mixto, observacional y descriptivo, pero este no es transversal, sino longitudinal, ya que la información requerida no será tomada una única vez, sino en periodos y siempre en el mismo lugar. Luego, la población que tomamos fue tratamiento farmacológico a pacientes con virus del COVID-19 dentro del Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa, Honduras, durante el periodo 2020 al 2022. La muestra, pues, son los fármacos contra el COVID-19. El tamaño de la muestra lo tomamos con una muestra de 1,000 personas para una población de 2,000. Se obtiene un margen de error del 2,2%. Para una población total de 2,000 y un margen de error del 2,2%, la muestra deberá ser de 996 personas. La unidad de análisis, contamos con 3 unidades de análisis: archivos de la farmacia hospitalaria del Hospital Escuela del periodo 2020 al 2022, y de este obtuvimos los fármacos dispensados en la farmacia hospitalaria dentro del Hospital Escuela de la sala COVID. También referencias bibliográficas, que aquí es donde obtuvimos el mecanismo de acción de los fármacos estudiados contra el COVID-19 y la hoja de observación donde se realizó el estudio de la efectividad de los fármacos. Por último, de mi parte, están los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. En los criterios de inclusión, pues contamos con que este debe pertenecer a la sala COVID, pertenecer al Hospital Escuela Universitaria y ser mayor de 18 años.
Los criterios de exclusión, pues, es pertenecer a una sala indistinta a la sala COVID, proceder de otro centro de asistencia médica y ser menor de 18 años. Los dejo con mi compañero. En cuanto a los instrumentos de investigación, tenemos primero como el primer instrumento el consentimiento informado, en el cual se le explica al sujeto cómo va a ser nuestra práctica, la cuestión de que si él se quiere retirar en cualquier momento lo puede realizar, y también se le explicará cuál es la privacidad de sus datos en cuanto a este no van a ser divulgados de una manera sencilla, sino que con un código necesario para cada uno de los participantes, en donde tenemos un formulario cero, en el cual se le toma la edad, el sexo y el peso y diferentes datos personales a la persona, inclusive si ésta está embarazada, si este tiene algún problema, ya si tiene una enfermedad de prebase al momento de ingresar a la sala de COVID. También tenemos el formulario del día 7, que este formulario podemos encontrar diferentes, ya algo, cuestiones más agregadas como los síntomas que está presentando la persona. Ver en cuántos días esto tuvo los síntomas, cuál es la gravedad de los síntomas, cuáles son los medicamentos que está tomando para dichos síntomas o para el tratamiento que está llevando el paciente que tiene COVID. Y el día 14 observamos datos parecidos también de si han agregado nuevos síntomas, si los síntomas continúan, la gravedad también de los síntomas, si la persona sigue con vida en el caso de haber personas que hayan muerto, a los cuantos, si la persona se recuperó, se sigue en recuperación y lo mismo en el día 31. Ya cuál es la gravedad y en cuanto a los medicamentos que está tomando, cuál es el tratamiento que está recibiendo el sujeto y cómo está respondiendo a este. Además, si se fijan, cuentan con los nombres de los familiares. En el caso de que el paciente, digamos, en dicho caso, el paciente haya muerto, nos contactamos con los familiares para que estén siga en participación del sujeto o, digamos, en el momento en que dejan de contestar, pues dejamos como el sujeto como un concluso. En cuanto a los resultados y la discusión de esto, tenemos primero como la edad, observamos que la mayor cantidad de los sujetos está entre 25 y 49 años, la mayoría también son femeninos, y la enfermedad de prebase que más permanece es la obesidad, así como pacientes diabéticos. En cuanto a la tabla del día 7, observamos que el mayor síntoma que presentan los pacientes es el síntoma de malestar en general y fatiga. Entonces, son los que más terminan destacando junto a fiebre y cefalea y otros tipos de síntomas. Además de que prácticamente un 100% tienen síntomas y observamos que la mayoría de estos síntomas se fueron presentando a lo largo de la enfermedad. En cuanto a los resultados del día 14, en cuanto al día 7, todavía observamos los fármacos que están presentando, qué fármacos son los más utilizados y cuáles son los fármacos que están presentando mayor mejoría. Por ejemplo, en este caso tenemos a la aspirina, que tiene 68 personas, las cuales se han sanado, que no se han recuperado, que se han recuperado, perdón. Y obviamente como es el medicamento que más se utiliza, también lo tiene como las personas que no se han recuperado, pero un porcentaje que se podría ir considerando. En cuanto al día 14, observamos que van disminuyendo la cantidad de síntomas. Y en cuanto a la siguiente gráfica, compañera, de los medicamentos, observamos que los recuperados
la aspirina ha aumentado un gran número. Y digamos, otros medicamentos como la ivermectina, el número de pacientes recuperados es muy poco. Ya en esos gráficos lo va a explicar nuestra compañera Nashley. Buenas, hola doctora. Pues yo comienzo a explicar sobre el día 31. Me disculpa por el ruido que se escucha en el fondo. En el día 31, pues los síntomas que más resaltan es pues malestar en general y fatiga. Dentro de esos días ya se había recuperado, o mejor dicho, experimentos de síntomas. Los que no habían experimentado síntomas de 1000 personas eran 675 y los que todavía experimentaban síntomas de 325 personas. La siguiente, por favor. Ok. De los fármacos que fueron más efectivos y que tuvo menos no recuperados, tenemos con un 99.57% las colchinas, donde tuvo un no recuperado solo 2 personas. Y la que le sigue fue, no, pase la, sí, gracias. Y la que le sigue a las colchitinas son los glucocorticoides, que con un 97%. El menos efectivo fue la ivermectina, con un 14%. Ahora sí, pasen la siguiente. De los pacientes, de 1000 pacientes, en desenlace fueron 950 los que siguieron con vida y en fallecimiento fueron 50. Esto equivale a que la cantidad de muertos equivale a un 5% y de vivos un 95%. La siguiente. Dentro de la información recolectada se realizó una gráfica donde se refleja que de un total de 1000 pacientes dentro del hospital escuela que han sufrido de COVID-19, 570 individuos eran personas que oscilan entre los 50 a 80 años de edad, que equivale a un 57%, donde el 23.7% son ancianos mayores de 70 años y el 43% son personas menores de 50 años. En la segunda gráfica podemos ver que hay 1000 pacientes con COVID-19, el cual el 54% son mujeres. Entre ellos niñas, abarcan niños a más de la mitad y el 46% son hombres y niños. Se resalta una diferencia de un 8% en femeninas en comparación en los hombres. La siguiente gráfica nos muestra que de estas 1269 personas, el 37% son pacientes que padecen de obesidad y esto equivale a 470 personas, y en segundo lugar pacientes con diabetes con un 27% y solamente 13 personas con enfermedades respiratorias con asma, que equivale a 1%. En conclusiones, la hipótesis realizada respecto a que si los fármacos influyen a lenta recuperación se acepta, ya que la efectividad varía entre fármacos de acuerdo a los resultados observados en las diferentes tablas y gráficas, por lo tanto, esto sí influye en la recuperación del paciente. Se identificaron y clasificaron los fármacos empleados contra el virus COVID-19 de acuerdo al grupo terapéutico al cual este pertenece, siendo como tal manera antivirales, inmunosupresores, anticoagulantes y antiinflamatorios. Se valoró la efectividad farmacológica mediante estudios observatorios luego de la administración de diferentes fármacos y su respuesta ante los pacientes, mostrándose así una mayor efectividad en los siguientes fármacos como los nirmatrelvir, ritonavir, colchicina, aspirina e ibuprofeno. Solamente.